Amén. Bien, bueno, meditaba en la temática del año y cómo iniciar esta temática, cómo introducir la temática del año, que fundamentalmente le hemos llamado Año de la Buena Voluntad de Dios. Ese texto está en Lucas capítulo 4, en el versículo 19 exactamente, está ese texto de la Biblia en el que vamos a estar ahondando durante todo el año y vamos a estar recibiendo muchas cosas. Pero meditaba en que antes de que pasara esa escena de Lucas 4, lo que estaba ocurriendo en la vida de Jesús fueron muchas cosas y era una preparación de Jesús para lo que iba a ser su ministerio. De hecho, Lucas 4 es el preámbulo del ministerio de Jesús, Lucas 4. Pero meditaba en que cuando finalmente Jesús termina su ministerio, dice la Biblia que después de muerto y resucitado, se le apareció por 40 días más a sus discípulos y les enseñaba algo más acerca del reino, porque durante 3 años él estuvo enseñando sobre el reino de los cielos a sus discípulos, lo que estuvo preparando para la comisión que les iba a entregar. Pero por alguna razón el Señor, luego de muerto y resucitado, Él se les aparece 40 días más. Dice la Biblia, para hablarles del reino, para hablarles ahora de lo que venía, que era la era de la iglesia, la era de la dispensación, esa temporada en la que nosotros como iglesia íbamos a hacer la obra que Cristo estableció en la tierra. Era la temporada en la que ahora Él nos entregaba a cada uno de nosotros, nos entregaba la batuta, como en las carreras de relevo, ¿no? Que se entrega el testigo, y por eso la Biblia dice también que nosotros le seríamos testigos, porque se nos entregaría el testigo a través del cual nosotros llevaríamos la palabra, esa buena noticia, a toda la tierra. Pero ese es el preámbulo de todo eso. Y me encanta porque estamos viviendo esa era en la que nosotros, que el cuerpo de Cristo, estamos viviendo en el propósito de Dios. Está el propósito de Dios en nuestras vidas y nosotros tenemos que caminar en ese propósito de Dios. Y ese propósito tiene que ver con predicar las buenas nuevas de salvación, y ojo acá, y la vida abundante para nosotros. Juan capítulo 10, versículo 10, y ustedes me han escuchado muchas veces este versículo, que el Señor promete vida, pero vida en abundancia. El enemigo está queriendo matar, hurtar y destruir, pero Jesús, vida abundante. Y hablábamos durante todo 2024 que recibir la cultura del reino es aprender lo que significa caminar en esa vida abundante también. Así que ahora lo que nosotros vamos a llevar a otras personas, ese mensaje de las buenas nuevas, no solamente es el mensaje de la salvación, sino el mensaje de la vida abundante. Y esa vida abundante primero tiene que ocurrir en nosotros. Amén. Si nosotros que hemos estado recibiendo del reino todo este tiempo, si hemos estado aprendiendo del reino todo este tiempo, nosotros necesitamos llevar este mensaje que se manifieste en la tierra de una manera abundante, así como se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estamos listos para eso? ¿Estamos listos para manifestar la vida abundante de Dios en nuestras vidas y aún llevarla a otras personas, mostrársela a otras personas? Porque ¿cuántos de los que estamos aquí pudiéramos decir, todo lo que yo he aprendido del Señor, todo el reino, toda la gracia, todo el amor, toda la palabra que he recibido de parte de Dios, yo realmente la estoy manifestando? ¿Cuántos pudiéramos decir eso? De que todo lo que tú has recibido durante tu vida cristiana, realmente lo estás manifestando, realmente lo estás viviendo y que la gente lo pueda ver en ti. La pregunta es, ¿la gente ve a Cristo en ti? ¿La gente está viendo el reino en tu vida? Esa es la vida abundante que el Señor nos está pidiendo que nosotros llevemos en este tiempo. Insisto, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿estamos listos para eso? Para vivir en ese nivel, ¿estamos listos para aprender a vivir en la voluntad de Dios? ¿Estamos listos para eso? Porque, mis amados, es lo que Dios ha puesto en el corazón para que nosotros como iglesia lo hagamos este año. Acompáñame a Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Vamos a leer esos dos versículos. Yo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea, RVC, Reina Valera Contemporánea. Pero antes déjenme darles entonces el contexto del versículo, como les decía hace un rato.
El contexto es que Jesús había sido llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. ¿Se acuerdan de esa escena? Antes de iniciar todo su ministerio, Jesús primero es llevado al desierto por 40 días y 40 noches y allí es tentado por Satanás y dice la palabra que Jesús vence a Satanás con la palabra. Le empieza a citar la palabra, lo vence, Satanás se va de él y luego dice la palabra que Jesús regresa del desierto lleno del Espíritu Santo y lleno del poder del Espíritu Santo. Y entra en Nazaret, entra a una sinagoga. Eso es lo primero que hace Jesús después de salir del desierto. Entra a Nazaret y dice la palabra que él toma el rollo de Isaías, como se acostumbraba en las sinagogas, y toma el rollo de Isaías y lee esta profecía que está en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, que es la palabra que vamos a leer ahora en Lucas 4. Pero él lee esa palabra y esa es una de las profecías más poderosas de Jesús. Porque ahí está refiriendo, está anunciando el reino que sería establecido aquí en la tierra a través de la manifestación del poder del Espíritu Santo en la persona de Cristo. Eso es lo que anuncia esa palabra. El reino que se va a manifestar en la tierra a través del poder del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Entonces, en ese contexto, nosotros necesitamos entender que algo que tiene que pasar este año es que en nosotros se manifieste también ese reino que estuvimos recibiendo durante todo este tiempo. Que estuvimos durante 2024 recibiendo la instrucción del reino y desde que tú te convertiste al Señor muy seguramente has estado recibiendo palabra de Dios. Pero ahora tiene que ser manifestada. Ese es el reino que hemos recibido y que hemos estado aprendiendo de Él, pero ahora necesita hacerse manifiesto, insisto, en nuestras vidas y en la vida de todas las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Así que Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Qué palabra tan poderosa cita Jesús allí en Isaías? Y él lo lee de esta manera porque esta palabra ahora se estaba cumpliendo en la vida de Jesús y a partir de ahí el ministerio de Jesús iba a disparar. Esta era una proclamación de lo que Jesús iba a hacer durante esos 3 años de ministerio y es lo que Cristo está diciendo que tiene que pasar con nosotros como iglesia. Lo primero que dice allí, el Espíritu del Señor está sobre mí. La unción del Espíritu Santo estaba sobre Jesús y además esa unción y a través de esa unción había sido enviado. Así que lo primero que podemos entender allí es que la unción del Espíritu que está viviendo dentro de ti te está enviando en esta temporada a hacer estas cosas que dice este texto bíblico. Y lo primero que dice aquí, que lo primero que tenemos que hacer es proclamar las buenas noticias a los pobres. Y cuando se está refiriendo a las buenas noticias a los pobres, no se está refiriendo a los que no tienen dinero o a los que les falta dinero. Se está refiriendo a los pobres de espíritu, a la pobreza en términos generales. Esa buena noticia, y sabemos que la buena noticia es Jesús, que Cristo murió y resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Ese es el evangelio de Cristo y que todo aquel que le reciba tendrá vida eterna. Luego dice, a proclamar libertad a los cautivos. Y me encanta esa palabra proclamación. Porque la palabra proclamación básicamente es cuéntenles. Cuéntenles a los que están cautivos que ya no lo están, que son libres. Porque Cristo ya te liberó. Y sabes que la cautividad es mental. La cautividad, ese efecto que le pasa, por ejemplo, a las personas que han estado de pronto en la cárcel, que ya son libres y siguen teniendo ciertas actitudes como si estuvieran presos. El famoso cuento de el elefantico que lo tenían con un grillete atado a una estaca, ¿no? Y cuando crece sigue creyendo que sigue estando preso porque la cautividad es mental. Más que espiritual es mental, porque Cristo ya nos liberó. Pero él está diciendo, hey, cuéntenle a la gente que ya son libres. Luego dice, dar vista a los ciegos, número 3. Dar vista a los ciegos.
Y la vista a los ciegos es aquellos que no pueden ver. También el profeta Isaías hablaba de que cuando nosotros no tenemos a Cristo en el corazón, realmente aunque veamos no podemos ver y aunque escuchemos no podemos escuchar. Y eso es lo que pasa cuando alguien no tiene a Cristo en su corazón. Ven pero no ven, escuchan pero no escuchan. Y lo que hace Cristo Jesús, así como el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Que tuvo un cambio de visión porque era Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia, creyendo que estaba haciendo lo correcto. ¿Y cuántos de nosotros, cuando estábamos en el mundo, creíamos que estábamos haciendo lo correcto? Pero cuando Cristo ilumina nuestro entendimiento a través de su Espíritu Santo, nos damos cuenta que simplemente estábamos ciegos. Pero ahora vemos, como dijo Joel, sí, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que el Señor está esperando que la gente reciba, pero insisto, tiene que pasar primeramente en nosotros. Luego dice, poner en libertad a los oprimidos. Y esa palabra oprimido allí, la opresión, es la puerta de la depresión. Y esto es emocional. Mientras que la cautividad es mental, la opresión es emocional. Y la opresión, no sé cuántos de ustedes alguna vez han sentido opresión. Que dicen que siento un peso acá en mi pecho. Como que te están poniendo un pie en el pecho, ¿verdad? Esa es la opresión. Y dice poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabes que la lucha realmente del ser humano está en el alma? Y el asiento de la conducta realmente son las emociones. Y cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, Él nos libera. Inmediatamente tú recibes a Cristo Jesús, recibes la libertad que viene por Cristo. Pero ahora tú tienes que caminar en esa libertad y ese es el proceso, tanto mental como emocional, que tenemos que vivir. Porque espiritualmente ya tú le perteneces a Jesús. Pero tanto mental como emocionalmente necesitas entender que ahora tú eres libre. Y tienes que salir de toda cautividad y de toda opresión. Y por eso muchas veces nosotros no podemos avanzar a pesar de que tenemos a Cristo a nuestro favor. Pero seguimos teniendo temor. Pero seguimos teniendo inseguridades. Pero seguimos teniendo dudas, porque está en nuestras emociones. Pero esta es la temporada en que el Señor te dice, hey, tú eres libre y necesitas salir de ese estado y necesitas caminar hacia donde yo te estoy llamando. Y número 5, y aquí es donde me quiero detener, proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Estas 5 cosas las vamos a estar viendo durante 2025 más a profundidad. Pero hoy me quiero detener en esto que el Señor establece como lo primero de su ministerio. Proclamar el año de la buena voluntad de Dios. ¿Y qué significa proclamar el año de la buena voluntad de Dios? La versión TLA, acompáñame a la versión TLA de Lucas 4:19. La versión TLA dice, y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. ¿Cuándo es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación? Este. Es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. La versión Nueva Traducción Viviente. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Cuándo es el tiempo del favor del Señor? Ahora. Ha llegado el tiempo del favor del Señor. Esta expresión quiere decir que el Mesías que fue ungido como Rey Libertador proclama una temporada especial del favor divino en el momento en que proclama libertad hacia todos sus hijos. Dicho en otras palabras, es una ventana temporal en la que estamos viviendo, en la cual el favor de Dios está con nosotros mientras caminamos en la libertad que Él nos da al caminar en la voluntad de Dios. Mis amados, la única forma de experimentar esto es caminar en su voluntad. ¿Me hago entender? Todas las promesas escritas en la Biblia se vuelven realidad en tu vida cuando caminas en ellas. Por eso el año de la buena voluntad de Dios es entender que caminar en la voluntad de Dios es ver el cumplimiento de todo lo que Dios te ha dicho en tu vida. De que si el reino ha llegado a tu vida, porque ese fue el mensaje de Jesús, el reino se ha acercado.
Pero solamente aquellos que caminaron en esa palabra, en esa profecía, en esa voluntad, lo pudieron experimentar. Y por eso hubo mucha gente, muchos judíos en esa época, que simplemente vieron a Jesús como un carpintero y no experimentaron el reino. Pero todo aquel que creyó lo pudo experimentar. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ese era. Simplemente camina en mi voluntad y lo vas a poder ver. Amados, este es el tiempo de caminar en la voluntad de Dios y de disfrutar el favor que se desprende de ella. Así que lo que necesitamos hacer este año como nunca antes es caminar en esa voluntad. Pero la pregunta que tenemos que hacer, y es la pregunta del $1.000.000, ¿cómo caminamos en esa buena voluntad? ¿Cómo caminamos en esa buena voluntad? Porque ¿cuántos acá hemos dicho alguna vez, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? ¿Cuántos han dicho eso? Pero les dura un ratico. A todos nos ha pasado, ¿cierto? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y a veces que el Señor nos revela su voluntad y nosotros decimos, uy, papá. Pero así, no es mejor de esta manera. O espérame un ratico. Sí, yo tengo un primo al que amo mucho y él me dice, algún día voy a llegar, algún día. Tranquilo, me dice, yo un día voy a llegar. Y en estos días yo le decía, pila, porque los tiempos son cortos. Porque en verdad no sabemos cuándo va a venir Cristo por segunda vez. O sea, todas las profecías han sido cumplidas. Y en cualquier momento Cristo viene. Y necesitamos realmente entender que es para nosotros prioritario caminar en la buena voluntad de Dios. Así que si este año es para caminar en la buena voluntad de Dios, ¿cómo lo hacemos? Es el propósito que tenemos que tener durante este tiempo. Yo encontré este texto que el Espíritu Santo ponía en mi corazón, Proverbios capítulo 3, y nos da algunas luces de cómo poder caminar en esa buena voluntad. Porque vamos a estar aprendiendo varias cosas de la voluntad de Dios durante este año. Hay tanto que hablar de la voluntad de Dios. Por ejemplo, las características de la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que nosotros necesitamos comprobar esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Todas esas cosas las vamos a aprender. Pero en este momento es cómo caminamos en esa voluntad. Y Proverbios capítulo 3, versículo 4 al 10, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. ¿A cuánto les da duro eso? Escucha lo que acabo de leer. Porque de repente muchas veces leemos así como por encima, ¿no? Confía en el Señor con todo tu corazón. Y el corazón en el pensamiento hebreo era todo tu ser. Mente, alma, cuerpo, espíritu, con todo. No dependas de tu propio entendimiento. Porque nosotros somos tan, no sé si decir tontos o si tan avesados que creemos que sabemos más que Dios. Pero Él dice, no confíes en tu propio entendimiento. Busca su voluntad. ¿En cuántas cosas dice ahí? En todas las cosas que hagas, en todo lo que hagas, busca su voluntad. Y hay muchas cosas en las que buscamos la voluntad de Dios, pero hay un montón más que nosotros no buscamos su voluntad. Que ni le preguntamos al Señor. Que creemos que ya está, ya yo me la sé. Pero dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Escucha eso. Él te mostrará cuál camino tomar. Clama a mí y yo te responderé. Busca mi voluntad y yo te voy a mostrar el camino por donde tienes que tomar. Pero si no buscas su voluntad, entonces necesariamente no vas a saber por el camino que tienes que tomar. Y eso es lo que nos pasa en la mayoría de los casos. No buscamos la voluntad de Dios y después estamos perdidos. ¿Y por qué te perdiste? Porque yo no sabía cuál era el camino. Es más, creí que yo era mejor que un GPS. Y me metí por donde creí que tenía que ir.
Pero la pregunta, ¿ese es el camino que Dios te estaba mostrando? Ah, es que yo no le pregunté a Dios. Ok, listo, entonces no sabías por dónde tenías que ir. Y eso, mis amados, le da fuerza a ese adagio que dice que el que no sabe por dónde va, cualquier bus le sirve. Y lo más seguro es que termines perdido. Amén. Dice, no te dejes presionar por tu propia sabiduría. No te dejes presionar por tu propia sabiduría. Porque tu sabiduría te va a presionar. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Versículo 9. Honra al Señor con tus riquezas y con todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Así que el Señor, a través de este proverbio, el sabio Salomón da estas 4 cosas que necesitamos hacer para caminar en la voluntad de Dios. Lo primero que aparece allí, confía en Dios con todo tu corazón. Y ojo, porque es una acción. Confiar no es un asunto simplemente, no lo podemos dejar acá arriba, no lo podemos dejar etéreo. Confiar tenemos que traducirlo en una acción. ¿Cómo confío en Dios? Es cuando realmente colocamos nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestros anhelos, nuestras expectativas en el único que tiene realmente buenos pensamientos hacia ti. Porque ni tú los tienes. ¿O cuántas veces pensamos mal de nosotros mismos? ¿O cuántas veces desconfiamos de nosotros mismos? ¿O cuántas veces no creemos en nosotros mismos? Además, ¿cuántas veces hablamos mal de nosotros mismos? Pero el único que realmente cree en ti y que además tiene la capacidad de hacer el bien para ti es Él. Porque hay mucha gente a tu lado que te puede decir, ¿sabes qué? Cuenta conmigo, yo te voy a apoyar. ¿Y a cuánto les han dicho eso? Ay, mira, yo contigo para las que sean. Pero llámalo un fin de semana, así un domingo por la tarde lluvioso, cuando se está viendo una maratón de Netflix, y dice, mi hermano, estoy ocupado. Y hasta ahí llegó. Pero Dios nunca nos deja metidos. Amén. Él es el que nunca nos deja metidos. Sus pensamientos acerca de nosotros son mejores. Dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros, dice la palabra. Mucho más que los nuestros. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Así que nosotros podemos confiar en el Señor y apartarnos de esa confianza de nosotros mismos. Y sabes, por una simple razón. Dios es bueno. Dios es bueno. Y por eso todo lo que Dios hace para ti es bueno. Ahora, Dios también sabe de qué tienes necesidad. Él lo sabe. Hay muchas cosas que nosotros pedimos que no necesitamos. Es más, que nos harían daño si las recibiéramos. ¿Sí o no? Pero Él sabe de qué tenemos necesidad. Dios también sabe qué es lo que nos conviene. Así que por eso podemos confiar en Él. Porque Él sabe que nos conviene. Él también sabe lo que nosotros deseamos. Pero Él nos enseña en su palabra, deleítate en mí y yo cumpliré los deseos de tu corazón. Pero Él sabe cuánto un deseo realmente va a poder ser de bendición para tu vida, porque las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristezas. Y hay muchas cosas que nosotros deseamos que realmente nos van a procurar el mal. Ahora, Dios también sabe y tiene claro cómo usarte, de tal manera que sea efectiva la manera como te use. Entonces, por eso puedes confiar en Él. Porque si hay alguien que te puede dar una orden para confiarte para usarte conforme a sus propósitos, es Él. ¿Cuántas cosas que hacemos, mis amados, en la vida que Dios no nos ha mandado a hacer? ¿Cuántas cosas le metemos tanta fuerza y tanto esfuerzo y de repente terminamos el año diciendo, uy, yo le metí la ficha a esto, pero ¿cuál es el resultado de eso? Y de repente estaba haciendo por fuera de la voluntad de Dios algo y por eso terminaste tan cansado, pero Él sí sabe en qué vas a ser efectivo, porque Él te conoce más que a nadie. Amén. Así que esto es lo primero, confía en Dios con todo tu corazón. Lo segundo que aparece allí, y creo que lo más relevante, después de poner la confianza en Jesús, es busca su voluntad en todo lo que hagas. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Su voluntad está escrita en la palabra. Y aún dice la Biblia que Él la ha puesto en nuestro corazón.
Esa es una voluntad que ya está escrita. Tú tienes acceso a ella, pero se trata de vivir en comunión con Él para que realmente aprendas a aplicarla. Porque la fórmula, mis amados, para poder buscar, encontrar la voluntad de Dios es estar en comunión con Él. No hay otra fórmula. Esa es la manera como tenemos que hacer. Si tú no buscas su voluntad, no esperes encontrarla. Si tú no buscas su voluntad todos los días de tu vida, no esperes que esa voluntad sea revelada. Así que es necesario que nosotros la busquemos todo el tiempo. Para que Él nos muestre el camino por donde tenemos que andar. Sí. Para que nos muestre el camino por donde tenemos que andar y nos vaya revelando su plan perfecto día a día en una constante dependencia de Él. Porque ¿a cuántos les ha pasado que buscaron hoy la voluntad de Dios, pero mañana no? Y se trata de hacerlo todos los días. Por eso Dios quiere que nosotros desarrollemos dependencia a Él. Porque el plan de Dios no es un plan que se te va a revelar completo, es un plan que se te va a revelar día a día. Imagínate si tú supieras qué hacer el resto de tu vida. ¿No buscarías más a Dios? Dirías, no te necesito. O sea, nosotros somos tan tesos que si nosotros supiéramos el plan completo, o sea, quitaríamos el autor del plan. Así lo haríamos. Y por eso Dios quiere que nosotros estemos constantemente buscándolo. Mira lo que dice el Salmo 32:8. Salmo 32:8. Voy a leer en la palabra de Dios para todos, PDT, en esa traducción. Me encantó esta traducción como lo dice. Dice, Salmo 32, versículo 8, traducción PDT. Dice, te enseñaré y te mostraré el camino. Te estaré observando y seré tu guía. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Te enseñaré quiere decir, es decir, yo te voy a preparar para que puedas caminar en ese camino. Y te mostraré cuál es el camino por el que tienes que andar, dice la versión Reina Valera. Pero primero te voy a enseñar, es decir, te voy a instruir para que sepas caminar en ese camino. Isaías capítulo 35 habla que Jesús, que es el camino de la santidad, dice que por torpe que seamos no tropezaremos. O sea, escuchen. Por torpe que seamos no tropezaremos, dice Isaías 35. Pero nosotros que nos creemos tan última Coca-Cola en el desierto, que sabemos tanto, nos vivimos tropezando con todo. ¿Por qué? Porque no estamos buscando la instrucción de Dios, pero Él dice, espérate, yo te voy a enseñar primero cómo caminar ese camino. Porque este es un camino que no todo el mundo puede caminar. No todo el mundo puede caminar por ese camino. Tú necesitas la instrucción de mi espíritu. Necesitas que yo te enseñe. Y luego dice, y te mostraré el camino. Qué lindo. Es como si, y era la imagen que venía a mi mente, ¿no? Como cuando los aviones van a aterrizar y la pista de aterrizaje enciende todas las luces y te muestra el camino, ¿no? Y eso es lo que dice la palabra, que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Porque te muestra el camino, hey, por aquí es por donde tienes que coger. Y luego dice, te estaré observando. O sea, no solo te va a enseñar cómo caminar, no solo te va a mostrar el camino, sino que Él va a ir observándote. Y dice acá, y seré tu guía. Lo que quiere decir que Él va a ir delante de nosotros como poderoso gigante. Oye, escucha esto. Es la mejor manera de vivir la voluntad de Dios, buscándola todos los días de nuestra vida. Porque entonces, ¿sabes qué va a hacer Dios? Dios va a hacer esto. Dios te va a decir, ven, te instruyo primero, te muestro el camino, ahora yo te voy a estar observando mientras te guío por ese camino. Díganme si habría manera de perderse así. Entonces, ¿por qué nos perdemos? Necesariamente tenemos que entender que no estamos buscando su voluntad. Pero si nosotros camináramos así todo el tiempo, realmente no nos perderíamos. Pero ahí está el secreto. La comunión con Dios todo el tiempo. Ahora,
¿Entendamos algo? El problema es conmigo. La voluntad de Dios. Ahora, amados, la voluntad de Dios debe ser nuestra principal misión entonces, caminar en esa voluntad de Dios. Pero hay dos voluntades de Dios. Hay una voluntad que es universal y revelada, es la que está escrita en la palabra. Eso no es algo que tú tengas que buscar porque ya está escrito y ya está revelado. ¿Me hago entender? O sea, hay cosas que están escritas en la Biblia que tú no tienes que preguntar. A mí cuando me preguntan, pastor, y yo tengo que hacer esto, ¿y qué dice la Biblia? Tal cosa, bueno, entonces. Pero hay una voluntad que está revelada. Amar, honrar a los padres, toda esa voluntad está revelada en la Biblia. No tienes que preguntar por ella. Pero hay una voluntad particular y específica de Dios en tu vida, que esa es la que tienes que buscar todos los días. Porque esa es la que no está escrita en la palabra, sino que Dios escribe en tu corazón. Esa es la que te revela día a día. Esa es la que Dios quiere que tú te le pegues, ¿me explico? Porque ahí es cuando nosotros vamos a tomar decisiones en nuestra vida y ahí es cuando muchas cosas no las vas a encontrar escritas en la Biblia. Como cuando, por ejemplo, te vas a cambiar. Ahí es cuando realmente te vas a dar cuenta de que necesitas estar pegadito a Él. Porque estas cosas simplemente van a poder ser reveladas en el momento en que tú estás en una comunión particular y no vas a poder conocer esa voluntad si no la buscas. ¿Me hago entender? Hay cosas que solamente vas a poder conocer si las buscas. Por eso el Señor quiere que nosotros clamemos a Él, le busquemos porque vamos a encontrar. Ahora, una pregunta que le debemos hacer al Señor este año constantemente es, ¿qué debo hacer, Señor? Grábate esa pregunta para este año. En todo lo que hagas, Señor, ¿qué debo hacer? Antes de hacerlo, Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿qué quieres que haga? Pregúntale a Dios. Porque entonces estarás caminando en esa voluntad en la que Él te va a preparar, te la va a mostrar el camino, te va a acompañar y te va a guiar en ella. Pero tienes que preguntarle todos los días, Señor, ¿qué debo hacer? Amén. ¿Cuántos que están dispuestos a eso este año? Bueno, y si no estás dispuesto, arrepiéntete, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que hacer este año. Amén. Número 3 nos dice el texto, teme al Señor. Teme al Señor. Ahí nos devolvemos a Lucas capítulo 4. Teme al Señor. Es lo tercero, la tercera instrucción que aparece allí. Primero, confía en el Señor, busca su voluntad. Y luego dice, teme al Señor. ¿Eso qué quiere decir? Obedécelo. Porque ¿de qué te sirve buscar su voluntad si al final no lo obedeces? Y muchas veces hacemos eso, ¿sí o no? Señor, muéstrame el camino por donde tengo que ir. Por aquí, mijo. No me gusta ese camino, Señor. No quiero. Entonces, cabezón, ¿para qué preguntas? Si es por allí donde Dios te está mostrando, obedécelo. De nada sirve buscar su voluntad si no la vamos a cumplir. No sirve. Como cuando nos han dado una profecía 10 veces. Uy, esto me lo han dicho 10 veces. Preocúpate. Porque si 10 veces te han dado una profecía y no se ha cumplido en tu vida, seguramente porque no has obedecido lo que tienes que obedecer. Dios me ha mandado a decir con varias personas la misma cosa. Es más, muchas veces decimos, oye, yo tengo rato que el Señor no me habla. Ok, la última vez que Dios te habló, ¿obedeciste? No, entonces, ¿para qué estás pidiendo que te vuelva a hablar si lo que ya te dijo no lo has obedecido? Es que no lo entendí, pastor. Bueno, empieza por obedecer lo que entiendes. Porque hay muchas instrucciones de Dios que a veces realmente uno no las entiende. Y por eso tenemos que clamar a Él. Pero empieza por hacer lo que entiendes de Dios. Lo básico. ¿A cuánto les ha pasado que el Señor les dice así una mañana, les dice, ve y dale un besito a tu esposa? Ve y abraza a tu hijo. Ve y dale un abrazo a tu mamá o a tu papá. ¿Sí? ¿A cuánto les ha pasado eso?
Ve y llama a fulano de tal. Y no lo hacemos. Y nosotros creemos que es una cosa, estas son cosas mías, locura mía. No, es el Espíritu Santo hablándote. Y qué lindo que nosotros nos volvamos obedientes. Nosotros ahorita, mi esposa decía hace un rato que se haga aquí en la tierra como en el cielo. Y cantamos eso con una alegría, ¿verdad? Señor, que se haga aquí en la tierra como en el cielo. ¿Sabes que en el cielo hay pura obediencia? Pura. Los ángeles obedecen y los que no obedecieron, tú sabes dónde están hoy por hoy. Ese puesto de ángeles. Es que esa voz es la voluntad del Señor que te escuche. Amén. Esos ángeles que no obedecieron, hoy están en el infierno. No lo podemos decir de otra manera. Y mi amado, yo nunca quiero hablar de esa forma en la que, hey, vamos a ponerle más atención al diablo que a Dios. Sí, el asunto es conmigo. Pero mis amados, necesitamos aprender a obedecer la voluntad de Dios. Y si decimos, Señor, que se haga aquí en mi casa como en el cielo, es porque tú estás dispuesto a hacer lo que se hace en el cielo. Porque los ángeles en el cielo obedecen. Porque los ángeles en el cielo adoran. Porque los ángeles en el cielo honran. Porque los ángeles en el cielo le preguntan a papá, ¿qué quiere que haga? Y si tú estás orando este año porque tu casa sea como en el cielo, tienes que estar dispuesto a comportarte como se comportan en el cielo. Amén. Así que teme al Señor obedeciéndolo. Y dice allí, y aléjate de todas las cosas que le desagradan al Señor. Entonces cambia tus actitudes, tu conducta, tus pensamientos. Y luego dice que traerá salud a nuestro cuerpo y fortaleza a nuestros huesos. Y sabes que muchas veces estamos debilitados, ciertamente, porque no estamos obedeciendo a Dios. El rey David dijo, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Mientras que estuvo en pecado y no confesó su pecado, sus huesos se envejecieron. Pero cuando él ciertamente abrió su corazón y en el Salmo 51 le dijo al Señor, abrió su corazón, y en el Salmo 32 también, abrió su corazón delante del Señor, entonces vino la renovación del corazón y vino la restitución del Espíritu sobre él. Él le dijo, mira, quítame lo que quieras, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David sabía que si el Espíritu Santo no estaba en él, no había manera de ser guiado. Amén. Y finalmente, lo cuarto que dice el texto, hónralo con tus riquezas y con todo lo que produces. Y yo creo que aquí está una de las más grandes pruebas de los cristianos. Porque nosotros, mientras que esté en el plano espiritual, emocional, mental, no hay problema, todo bien, pero bájalo en plano terrenal, tócale el bolsillo a alguien y verás cuán espiritual es. Amén, María. Tócale el bolsillo a alguien y sabrás cuán espiritual es. No, que el diezmo ya no es que, dale, no diezmes. Al fin y al cabo es tu problema. Pero haz lo que dice la Biblia. La iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, puso la vara muchísimo más alta porque el diezmo era la mínima parte. Pero ¿sabes qué dice la palabra al principio? Que todos tenían en común todas las cosas. Y que le entregaban todo. Y sabes que el Señor hoy por hoy no quiere sacrificio, lo que quiere es obediencia. La Biblia habla de generosidad, habla de dar, y nosotros necesitamos realmente ser un instrumento de Dios para las operaciones de Dios. Y es allí donde verdaderamente necesitamos entender de que Dios no necesita tu dinero, no lo necesita. Pero Dios quiere tu obediencia y quiere ver tu corazón. Cuando el Espíritu Santo te diga, sé generoso, sélo. La palabra dice que el generoso piensa en generosidades. Y por generosidades será exaltado, dice la palabra. Y saben, muchas veces nosotros recibimos una instrucción de parte de Dios. Y tal vez Dios te ha dicho, mira, invita un café al pastor Ricardo.
Y de pronto miras tu cartera y tú dices, espérate, Señor, ¿a dónde? ¿A Juan Valdez o a Miguel de aquí? Porque muchas veces cuando lo que Dios nos está diciendo implica una inversión de parte tuya, lo empiezas a pensar. Pero Señor, ¿será que es así? El rey David dijo, no le daré a Dios nada que no me cueste. Y por eso honrar a Dios con la riqueza y con todo lo que producimos es incluir a Dios en todas las cosas de nuestra vida. Mis amados, esta fue una de las lecciones que aprendí. Esta fue una de las lecciones que yo aprendí empezando mi vida cristiana. Y la lección que yo aprendí era que yo tenía que incluir a Dios en todas las cosas de mi vida si quería tener una vida cristiana íntegra. Si quería tener una vida cristiana íntegra, tenía que involucrarlo en todo. Entonces yo no fui de los que, como dicen por ahí, me bauticé y dejé la cartera afuera, ¿no? No, yo le dije, Señor, si tú vas a ser mi Señor, vas a ser mi Señor en todo. En todo. Y lo que tú me pidas, eso haré. Y he tratado de ser lo más cumplido posible con todo lo que Dios me mande. Yo no soy perfecto y no me paro aquí diciendo que yo las cumplo todo, orino agua bendita, traspaso paredes. No. Pero te estoy diciendo que me esfuerzo todos los días y te invito a que lo hagas de obedecer lo que Dios te manda. En todas las cosas. Hónralo. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo es el que te convence, sabes que tú dejas de ser como Satanás, que lo que hace Satanás es que es mezquino, que retiene, y simplemente en tu corazón va a haber generosidad, no inspirada por el hombre, sino por Dios. Porque manipular a alguien es muy fácil, y ustedes me conocen como pastor. Yo aquí casi nunca hablo de finanzas. Pero algo que me ha dicho el Señor en mi corazón, enséñale a la iglesia, no que tienen que diezmar, no que tienen que, enséñales a honrar a Dios. Y deja que el Espíritu Santo te enseñe cómo. Deja que su palabra te enseñe cómo. Deja que Él te guíe cómo debes hacerlo. Y Él una promesa inmensa en eso. Porque luego dice, conforme a esa promesa, dice, versículo 9, honra al Señor con tu riqueza y con lo mejor de todo lo que produce. Entonces, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de un buen vino. Es Él el que nos da todas las cosas que tenemos. Y cuando dice allí que Él llenará tus graneros, ¿saben que la llenura del granero, no como aquel que dijo, Señor, ¿y cómo hago porque tengo el granero lleno? ¿Será que construyo uno más grande? Y entonces el Señor le dijo en la parábola que contó Jesús, y el Señor le dijo, tonto, ¿no sabes que esta noche vienen por ti? ¿Te vas a morir esta noche? No se trata de cuánto tienes, sino qué haces con lo que tienes. Porque realmente esa es la verdadera riqueza. Y cuando dice entonces que desbordará de buen vino, saben que el buen vino necesita un nuevo odre. El odre nuevo necesita un odre nuevo. El vino nuevo necesita un odre nuevo. ¿Y eso qué tipifica? Una nueva forma de pensar. Un nuevo corazón rendido a los pies de Cristo. Diciéndole haz como tú dices que tienes que hacer. Amén. Así que mis amados, quiero cerrar con eso. Ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 1 al 3, aparece un texto que me parece increíble y ustedes me lo han escuchado también muchas veces acá. Génesis 12, versículo 1 al 3, una traducción viviente dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Eso es una orden que le dio el Señor a Abraham. Una orden. Versículo 2. Haré de ti una nación grande. Número 1. Te bendeciré y te bendeciré. Número 2. Y te haré famoso. Número 3. Y serás una bendición para otros. Número 4. Bendeciré a quienes te maldigan. Número 5. Quienes te bendigan. Número 5.
y maldecirá a quienes te traten con desprecio. Número 6. Y todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Número 7. Una orden y 7 bendiciones. Cumple una orden. Y por una orden que tú cumplas, 7 bendiciones. Escucha eso. Cumple la voluntad de Dios si realmente quieres que te oiga. Cumple la voluntad de Dios, porque Él siempre te va a pedir las cosas de esa manera. Él nunca te va a pedir algo que Él no haya hecho antes por ti. Y siempre que Él te dé un mandato, te va a dar una promesa junto con ese mandato. Y Dios es tan bueno, y no es como nosotros, que Él no es el caso. Que cuando Él te pide algo es porque realmente está esperando bendecirte de una manera que tú no lo vas a poder comprender. ¿Sabes? Por eso yo confío tanto en el Señor. Hay momentos que Dios me ha dado órdenes y me ha dado mandatos que yo digo, Señor, ¿y cómo me vas a sacar luego de este cuento? Y después veo la mano de Dios extendida, porque su mano no se ha cortado. Por cada obediencia de parte de Dios, como un principio bíblico, verás 7 beneficios de esa obediencia. ¿Cuántos quieren eso? Pero nosotros somos tan tontos muchas veces que creemos que obedecer a Dios nos va a meter en problemas. Y hay gente que cree que ser transformado por el Espíritu Santo, caminar en la voluntad de Dios, es algo religioso. No, mis amados. Realmente es caminar en su promesa. Porque cada que Dios te pida algo es porque Él está dispuesto a hacer mucho más por ti. Ese es el Dios que tenemos. No es como nosotros. Él es un Dios generoso, Él es un Dios bondadoso, Él es un Dios bueno, Él es un Dios maravilloso, espléndido. Es un papá que siempre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, cumplir la voluntad de Dios, mis amados, este año es realmente caminar en el año de la buena voluntad de Dios. No creas que cuando nosotros le pusimos este año 2025, año de la buena voluntad, de Dios, wow, este es el año de mi bendición. No, este es el año de tu obediencia. Este es el año de caminar en su voluntad. Y entonces, como consecuencia, verás todas sus bendiciones cumplidas en tu vida. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Amén. Quiero pedirte que te pongas en pie. Vamos a orar.